Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones europeas, muchas gracias por esta entrevista con Nada, Público. gracias a vosotros. Hace ya casi medio año que no es ministra, Pablo Iglesias salió del gobierno hace varios años ya, y sin embargo esta misma semana hemos visto de nuevo a la ultraderecha acosándoles a ustedes a las puertas del juzgado donde precisamente se juzga a una persona, Miguel Frontera, por acosarles en su casa. ¿Qué hay que hacer para detener esto? Y sobre todo, ¿hubo algún tipo de detenido el lunes, algún tipo de acción, algún tipo de investigación? No, y precisamente por eso también lo siguen haciendo, porque normalmente esa violencia fascista queda en la impunidad, no les pasa absolutamente nada. Por eso nosotros también decidimos recurrir a la justicia, ¿no? para que no queden en la impunidad, porque uno de los motivos que les alienta a seguir es que nunca pasa nada para ellos, nunca hay una consecuencia de esa violencia fascista, entonces siempre pueden ir a más. Pero sobre todo creo que lo que hay que hacer para parar esa violencia fascista es pararle los pies a quienes les legitiman y a quienes generan el caldo de cultivo, el contexto, la normalización de esa violencia, de ese odio, de esas mentiras, de esa estrategia de acoso y derribo, de esa guerra sucia, que luego hace que algunos escalen y vayan hasta el punto de esa violencia fascista que busca el miedo, ¿no? Intimidarte y echarte de la política, ¿no? Generarte una situación de tanto miedo, tanta tensión que te vayas de la política. Pero yo creo que la pregunta que haces es muy pertinente, porque esa es la clave. Ellos esa violencia fascista no la podrían llevar a cabo si no hay un Partido Popular que ayer mismo dijo quien siembra vientos recoge tempestades, es decir, legitimó la violencia fascista diciendo en el fondo ustedes se lo merecen, algo habrán hecho, ¿no? Han sembrado vientos, han hecho ustedes algo que justifica que reciban violencia fascista, convierten a las víctimas en los culpables de la violencia que sufren. Si no hubiese habido en este país presentadores de medios de radio y televisión que estaban diciendo que había que hacer romerías a nuestra casa, medios y pseudomedios de comunicación con total impunidad publicando la dirección exacta de nuestro domicilio, jefes de medios de comunicación diciendo es muy burdo pero voy con ello, sé que esto es mentira, es una mentira contra Podemos, pero la voy a publicar sabiendo que es mentira para hacer daño a Podemos. Sin esa guerra judicial, mediática, política y esa estrategia de acoso y derribo, la violencia fascista no tendría espacio para existir. Entonces lo que hay que parar es esa guerra judicial, mediática y política que tiene por objetivo echar de la política a quien está dispuesto a avanzar en derechos. Las elecciones europeas se están disputando en clave de, sobre todo para las izquierdas, de pararle un poco los pies a la ultraderecha en un proceso electoral, pero más allá de los votos y de los resultados que al final se obtengan en la representación del Parlamento Europeo, estamos viendo en Europa medidas que ya parecen tener el sello de la extrema derecha. El pacto migratorio, el último ajuste fiscal para otra vez devolver las reglas fiscales de la austeridad que pues, tanto daño causaron a las familias europeas y especialmente las españolas en el año 2012-2010. ¿Está ganando la ultraderecha la batalla cultural? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y por eso estamos diciendo que estas son unas elecciones en las que la izquierda se tiene que poner en pie. Si el bipartidismo en España se está reforzando para volver a una situación en la que nada cambie, y si en Europa el consenso de la guerra y también el consenso de la austeridad está juntando en una misma posición política a la socialdemocracia, a los verdes, a los liberales, a la democracia cristiana, a la derecha, a la extrema derecha, todos juntos defendiendo el aumento de gasto militar, todos juntos defendiendo que hay que volver a las reglas fiscales y por tanto que a España le corresponden 15.000 millones de euros en recortes, el voto del 9 de junio tiene que ser un voto que represente principios, que represente valores éticos, que represente en qué tipo de mundo queremos vivir, qué Europa queremos. Queremos una Europa de paz y una Europa de derechos. Y eso es incompatible con las reglas fiscales y es incompatible con la guerra. Porque una de las consecuencias de la guerra es que aumentan los precios, es que no solamente sube la inflación o suben las hipotecas, que la gente paga de su propio bolsillo la guerra, que tiene grandes perdedores en los pueblos de Europa y grandes ganadores en el complejo militar industrial estadounidense o en las empresas energéticas estadounidenses, y que tenemos que ser capaces de apostar por paz y por más derechos. Guerra y recortes vienen de la mano. Y precisamente por eso a mí también me llama la atención que la socialdemocracia y en España el Partido Socialista han tirado la toalla. A ellos la guerra judicial y mediática, la guerra de los reaccionarios contra el avance en derechos, les ha empezado a tocar mucho más tarde que a otras formaciones políticas y que a otras personas. Y yo creo que su respuesta, aunque verbalmente es un punto y aparte y 5 días de reflexión,
En los hechos aquí no ha pasado nada. Tiramos la toalla. No estamos dispuestos a romper ese consenso belicista. Al contrario, Teresa Rivera está dispuesta a entrar en una comisión europea como comisaria en la que también haya antiabortistas o negacionistas del cambio climático. Y yo creo que en este momento la izquierda se tiene que poner en pie precisamente para romper ese consenso de la guerra, para romper ese consenso que está uniendo a la socialdemocracia con la extrema derecha y para apostar por la paz y por los derechos, para hacer algo. Nosotras sí estamos dispuestas a hacer algo cuando vemos a los reaccionarios avanzar posiciones. Si ellos vienen para recortar derechos, para imponer recortes, para ir en contra de los derechos de las mujeres y la socialdemocracia tira la toalla y dice, bueno, pues si vienen con tanta fuerza, aprobamos un pacto migratorio que vulnera los derechos humanos, que vuelvan las reglas fiscales y yo me siento aquí tan cómoda en una comisión europea para lavarle la cara a la extrema derecha, a los antiabortistas, a quienes niegan la violencia contra las mujeres, nosotras sí que estamos dispuestas a hacer algo. Y por eso pedimos el voto también, para hacer algo, porque a los reaccionarios se les para garantizando derechos, no tirando la toalla. Hablaba usted ahora del consenso belicista en Europa, que hay que tener el contexto. Y le digo, hay que tener el contexto en Europa porque la pregunta es, ¿está el movimiento pacifista en minoría? O sea, ¿hasta qué punto el consenso belicista arraiga en los pueblos, arraiga en la sociedad? ¿Hasta qué punto se puede mantener un consenso belicista a nivel de instituciones políticas si los pueblos no te acompañan? Lo primero es que para ser millones en algún momento has sido minoría. Para ser millones y para ser mayoría en algún momento ha sido una persona, 2, 3, 10, que han defendido y que se han quedado solas defendiendo una posición que es justa y precisamente porque perseveran y no se rinden o no esperan a que otros hagan las cosas o miran por dónde sopla el viento y dicen, uy, ahora hay consenso bélico, voy a apoyar el envío de armas. Luego ya cuando vaya ganando la posición de que hay que parar la escalada bélica, yo me sumo también. No, gracias a que hay gente que siempre persevera y que permanece, aunque se quede en minoría, se puede llegar a ser mayoría. Y efectivamente, ahora mismo ese consenso para el aumento de gasto militar, para el envío de armas que solamente está provocando la prolongación de la guerra, no está cambiando la correlación de fuerzas, es un consenso que lleva, vamos, desde la socialdemocracia hasta la derecha más extrema en Europa. Y yo sí creo que muchas veces la gente que ha defendido la paz se ha quedado en minoría, pero que al final la realidad se impone. Después de 2 años de guerra en los que nos dijeron, primero, que no había que enviar armas porque eso beneficiaba al criminal de Putin. Segundo, que sí, que había que enviar armas, pero solo defensivas. Después también eran armas ofensivas. Ahora ya la OTAN está imponiendo el debate sobre si es necesario también atacar, usar esas armas que se han enviado para la defensa de Ucrania para atacar a Rusia. Entonces, poco a poco, el envío de armas y el aumento de gasto militar nos lleva a lo que nos quedamos solas diciendo hace 2 años, que es una escalada bélica que puede llevar al enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Yo creo que nadie en la humanidad quiere eso. Si se para la gente un minuto a pensarlo, un enfrentamiento bélico entre potencias nucleares es algo que nadie quiere. Y por tanto, la forma de pararle los pies a Putin, la forma de dejar de que el pueblo ucraniano sufra y también los pueblos de Europa, que están pagando de su bolsillo la guerra, es un acuerdo de paz. Y quiero recordar además que ya en la primavera del 2022 hubo la posibilidad de firmar un acuerdo de paz y Ucrania y Rusia estaban dispuestas a firmarlo. Y quien boicoteó ese acuerdo fue Estados Unidos y Reino Unido. En esta guerra hay perdedores, el que más el pueblo ucraniano y los pueblos de Europa después. Pero también hay ganadores, que son Putin, que es un criminal y que es el responsable de la invasión y del inicio de la guerra, y también Estados Unidos, que se está llevando millones del aumento de gasto militar europeo a la industria armamentística estadounidense, también del aumento de la dependencia energética de Europa, y que es uno de los interesados en que esta guerra se prolongue. Por tanto, para ganar a los que quieren imponer la ley del más fuerte y para parar al criminal de Putin hace falta negociar la paz. A usted le pidió ser candidata a las europeas su secretaria general, Ione Belarra, y después lo refrendaron las bases de Podemos. ¿Por qué ha decidido dar este paso? ¿Por qué ha decidido asumir esa responsabilidad? Pues fue una reflexión que no es individual, que hicimos durante varias semanas, no solamente Ione y yo, sino las compañeras de Podemos y no solo de la dirección, también hablando con muchas de las personas que están aquí desde el principio y que se han ido incorporando y que quieren seguir avanzando en derechos, ¿no? A esta fuerza política la han dejado en el suelo y nosotras podríamos haber dicho, bueno, pues hasta aquí. Pero
nosotras pensábamos que en estos 10 años hemos demostrado que lo que nos decían que era imposible se puede hacer. Nos decían que era imposible un gobierno de coalición y hemos conseguido el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, la ley trans, que también nos dijeron que no saldría nunca, la nueva ley del aborto, la ley solo sí es sí, la ley de vivienda, un impuesto a las grandes fortunas. Estos 10 años han demostrado que cuando la izquierda se pone en pie, pueden pasar cosas que el bipartidismo no quiere y que es bueno para España que pasen esas cosas. Al principio hasta el PSOE nos llamaba bolivarianos por proponer la intervención del sector público en sectores estratégicos de la economía. La primera vez que le propusimos a Teresa Rivera el tope al gas, nos puso a caer de un burro públicamente, pero después cogió la propuesta y se dio cuenta de que era buena y lo convirtieron en la solución ibérica. Entonces, igual que yo le reconozco al PSOE que se fajó en Europa para conseguirlo, creo que tienen que reconocer que Podemos ha conseguido demostrar, y Unidas Podemos, y la mayoría plurinacional y progresista, que es bueno para España que pasen cosas aunque el PSOE no quiera, aunque el bipartidismo no quiera. Y eso merece la pena seguir haciéndolo, porque los cambios siguen siendo urgentes. ¿Hemos avanzado pasos de gigante en la pasada legislatura? Sí, pero queda mucho por hacer. Y por eso decidimos seguir, porque tenemos que ser capaces de poner en pie de nuevo una fuerza política que está cuando hay que estar, que no guarda silencio, que sabe que el silencio no te protege, como decía Audre Lorde, que es cómplice de las desigualdades, de las injusticias, que es cómplice de los privilegiados, de los agresores, y que por tanto hay que hacer ruido para avanzar en derechos, que está dispuesta a asumir el coste político de hacer las transformaciones y de llevar a la ley y al Boletín Oficial del Estado los cambios que España pide, una fuerza política que hace política con el corazón, sin hipocresía, que no dice que es una fuerza verde pero luego apoya la ampliación de aeropuertos y de puertos sin ton ni son, que no dice que defiende al pueblo palestino pero luego dice conflicto palestino-israelí, como hace el PSOE, en lugar de llamarlo genocidio, que es lo que es. Y yo creo que eso merece la pena. Los cambios siguen siendo necesarios y bueno, pues en eso consiste el avance en derechos, ¿no? Como dice García Linera, luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, pues nos levantamos. Su lema de campaña, el lema de campaña de Podemos para estas europeas es "Así es la vida", y ustedes han explicado que es un lema que tiene que ver con el inconformismo, ¿no? frente a ese conformismo, precisamente, y al bipartidismo. Y yo le quería preguntar si considera que ahora España es bipartidista y conformista. Yo creo que ahora hay mucha gente honesta, mucha gente progresista, mucha gente de izquierdas, feminista, que sí está en un momento en el que, a pesar de que en estos 10 años hemos conseguido muchas cosas que pensamos que nunca íbamos a conseguir, está sintiendo que tiene más peso la parte de los límites, ¿no? Al final el sistema tiene unos límites muy claros. Como la violencia política ha sido tan fuerte también, ¿no? La reacción al avance en derechos ha sido tan fuerte, yo creo que hay mucha gente que honestamente quiere que sigamos avanzando en derechos, que dice, al final, incluso cuando lo consigues te revientan, ¿no? Y por tanto que está más en una actitud pesimista o resignada, de bueno, pues así es la vida, ¿no? Y por eso nosotras decimos que en estas elecciones la izquierda se tiene que poner en pie, que el voto tiene que representar una posición ética, de principios, cómo queremos que sea el mundo. Si las casas son para vivir, hay que prohibir a los fondos buitre comprar vivienda. Si ningún ser humano es ilegal, en nuestras fronteras tiene que haber mantas, personal que garantice que se cuida a las personas que vienen huyendo de una guerra, o de un desastre climático, o de la persecución LGTBI-fóbica, o de la violencia machista. Y tiene que haber agua y comida caliente. No puede haber concertinas que pongan en riesgo la vida de miles de personas que están tratando de llegar a nuestras fronteras. Si los derechos son derechos, no pueden ser negocios. Entonces hay que hacer leyes que impidan la privatización, que es el primer paso para robar. Si los derechos son derechos y no son negocios, tiene que haber una mayor inversión pública y un suelo, un mínimo de inversión pública en la sanidad, en la educación, no un techo de gasto ni unas reglas fiscales. Bueno, pues eso es lo que nosotras apostamos porque pase. Ese es para nosotras el buen resultado de estas elecciones. Que la izquierda se ponga en pie y que recupere ese orgullo de los valores éticos y de los principios que no se resignan y que hacen que las cosas pasen, no esperan a que otros lo hagan. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacerlas posibles. Y no hay por qué aceptar que así es la vida y que los problemas nunca se van a solucionar y que la vivienda siempre va a estar cara o que la violencia contra las mujeres siempre va a existir.
Si queremos cambiar una cosa, nos juntamos, nos organizamos y luchamos hasta ganar. Y si nos dan un golpe y nos dejan en el suelo, pues nos volvemos a levantar. Candidata, usted ha repetido en varias ocasiones y también durante la campaña que eso también va de poner a una izquierda realmente transformadora en pie de nuevo. Ahora lo he dicho en varias ocasiones. En estas elecciones europeas hay varias candidaturas en el espacio de la izquierda, en el espacio progresista. Está la suya, está Sumar, están también las candidaturas de las izquierdas soberanistas. ¿Son estas elecciones una suerte de primarias en el espacio de la izquierda? Yo creo que estas elecciones van, obviamente, aparte de llevar una voz de paz y de derechos a Europa, de poner a la izquierda en pie. Y eso es un proceso político, que no tiene que ver con la forma en la que diferentes organizaciones de izquierda colaboramos o trabajamos juntas. Creo que tiene más que ver con la posibilidad y con la convicción de la gente que es feminista, que es de izquierdas, que es progresista, de que la democracia merece ser defendida y que si estamos todas actuando y haciendo política, es posible seguir avanzando en derechos. Es un efecto político, más que partidista, lo que yo creo que se juega en estas elecciones. Que frente a un bipartidismo que está buscando reforzarse para que nada cambie, y que es lo que ha ocurrido con esta legislatura, ¿no? Lo que ha pasado en esta legislatura es que se han comprometido las posibilidades de transformación. La pasada legislatura había un gobierno que hacía muchas transformaciones, muchos cambios, muchos avances en derechos, algunos de ellos de una profundidad de gran calado. Y hemos cambiado un gobierno que hacía transformaciones y que avanzaba en derechos por un gobierno que solo da titulares, pero que no es capaz de sacar adelante ni un solo avance en derechos. Entonces, yo creo que el efecto es político. La izquierda tiene que ponerse en pie, tiene que confiar en nuestras posibilidades de transformación. Y sí, yo creo que, como tú decías, fuerzas de izquierda somos muchas y seguramente cumplamos diferentes funciones. Yo creo que es necesaria una fuerza política que hace lo que dice que va a hacer y que tiene capacidad para que las cosas pasen, para hacer las transformaciones, no solo para enunciarlas, sino para conseguir que pasen, incluso cuando los sectores reaccionarios no quieren e incluso cuando el PSOE no quiere. Y eso, honestamente, creo que quien lo ha demostrado es Podemos. ¿Eso hace que solas podamos hacer las cosas? No. Podemos es muy consciente de que la pasada legislatura todos los avances en derechos son el resultado del trabajo conjunto de la mayoría progresista plurinacional y que sin Esquerra o sin Bildu Unidas Podemos sola no habría podido hacer esos cambios, pero que lo que nosotras aportamos también es imprescindible, porque es el motor que hace posible que las cosas pasen y no solo se enuncien en un titular. Yo creo que eso es una aportación que es necesaria en el proceso de cambio y por eso también pues, estamos aquí, ¿no? Pidiéndole a la gente que el 9 de junio nos vote para que esa fuerza política se ponga en pie. Hace 10 años, bueno, hace poquitos días se cumplía la década de la irrupción de Podemos en las elecciones europeas con los 5 eurodiputados, ¿no? Sorprendentes en aquel momento, que patearon el tablero político en ese momento. Y usted, que ha sido testigo presencial y protagonista de esos cambios que se han producido en esta última década, da la sensación de que hace 10 años había como una especie de avance muy potente, completamente disruptor, muy de golpe incluso, y da la sensación de que 10 años después, en estas elecciones, por comparar europeas con europeas, se va un poco a resistir. Se va un poco a mantenernos en la posición y que no nos echen para atrás o que no echen los derechos para atrás. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Bueno, es que, claro, la lucha por cambiar las cosas y por avanzar en derechos es eso. Es luchar, vencer, caerse, levantarse, y luchar, vencer, caerse, levantarse, y luchar, vencer, caerse, levantarse. En estos 10 años, fíjate que muchas veces a Podemos se le dice, hagan ustedes autocrítica, ¿no? para explicar qué ha ocurrido. Y yo creo que pensar en los errores propios, por ejemplo, en la enorme dificultad que hemos tenido para construir organización anclada al territorio, es algo muy importante. Pero yo creo que si la gente se para un segundo a pensarlo, estará de acuerdo conmigo en que cuando Podemos ha perdido más votos
es cuando ha defendido algo en lo que luego nos han dado la razón. Es decir, cuando Podemos ha perdido más votos es en sus aciertos y no en sus errores. Podemos perdió muchísimos votos por defender en el 2017 que Cataluña tenía derecho a decidir y que lo que estaba ocurriendo era político y por tanto no se podía judicializar. En ese momento los independentistas estaban en una posición de unilateralidad y el PSOE y el PP trabajaban juntos para aplicar el 155 y para judicializar, ¿no? El Partido Socialista decía, voy a traer a Puigdemont esposado. Y nosotras perdimos muchos votos por defender una posición que hoy defiende hasta el Partido Socialista y la mayoría de los demócratas. El tiempo nos ha dado la razón. Era necesario no judicializar, ahora ya desjudicializar. Era necesario reconocer que un problema político se resuelve a través del diálogo y la política, pero en ese momento estuvimos solas. Antes te decía, para ser mayoría, en algún momento siempre alguien se ha quedado solo o sola, defendiendo lo que es justo, lo que es necesario, y porque ha perseverado, pues al final ha conseguido que sea mayoría. Pero por ese camino perdimos muchos votos. Durante 4 años, 4 procesos electorales incluidos, defendimos que era necesario un gobierno de coalición. Y ahí perdimos muchos votos. Día sí día también los poderes mediáticos nos decían que no daban los números, que lo que queríamos era sillones. Construyeron una imagen de ambición de Pablo Iglesias. Cuando el Partido Socialista decía que querían gobernar en solitario y todos los sillones para ellos, eso era normalidad democrática. Pero si Podemos pedía entrar en el gobierno con la fuerza proporcional de los votos que tenía, era ambición desmedida de Pablo Iglesias. Nosotras perdimos muchos votos en el camino de defender que había que construir un gobierno de coalición. Y hoy todos los sectores progresistas reconocen que no solamente era algo legítimo, sino que ha sido bueno para España tener un gobierno de coalición que ha tenido la legislatura de mayores avances en derechos de la historia de la democracia. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que desgraciadamente sigue saliendo caro avanzar en derechos, sigue saliendo caro desafiar al bipartidismo, sigue saliendo caro querer que en España pasen cosas que el PSOE, el PP, los sectores más reaccionarios no quieren que pasen. Sigue saliendo caro convencer al Partido Socialista de que mueva sus votos para que haya un impuesto a las grandes fortunas, para que haya una ley de vivienda o para que haya una ley trans, pero se puede. Y como se puede, pues lo que tenemos que hacer es volverlo a hacer. Usted fue la ministra de Igualdad en la pasada legislatura y siempre se ha achacado su salida a que a ustedes le dijeron que habían ido demasiado lejos en determinadas medidas, en determinadas políticas, en determinados discursos, ¿no? Sobre todo relacionado con el colectivo LGTBI, la defensa de sus derechos, con el feminismo. Ahora estamos viendo que hay una ola reaccionaria en Europa, también en España, el crecimiento de la ultraderecha, y yo le quería preguntar si usted que aprobó la legislación con la ley del solo sí es sí, la ley trans, el pacto de igualdad, ¿están en peligro estos avances? Es decir, 4 años de avances desde su ministerio, 4 años de avances incluso en el discurso feminista del colectivo LGTBI, ¿se pueden poner en riesgo en un plumazo? Por supuesto que la derecha y la extrema derecha no se van a andar con tonterías. Cuando gobiernan, imponen zonas de exclusión para las personas LGTBI, estamos viendo a Ayuso como echa para atrás por primera vez en la historia de la democracia derechos de las personas LGTBI, en la ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, LGTBI trans, y por supuesto no se van a andar con tonterías. Lo preocupante es que no solamente la extrema derecha está proponiendo retrocesos. Hace pocos meses el propio gobierno traía un recorte por la puerta de atrás de las pensiones de las personas que cobran el subsidio por desempleo, que son uno de los sectores más vulnerables. Si no rompemos ese consenso de la guerra en Europa, va a tocar hacer recortes, porque hasta la socialdemocracia está de acuerdo con la vuelta de las reglas fiscales. Y a nuestro país le va a tocar 15.000 millones de recortes. Precisamente por eso decimos se tiene que poner la izquierda en pie. Podemos, con 4 diputados, dijo no a ese recorte en las pensiones del subsidio por desempleo y la máquina del fango funcionó en todo su esplendor. El propio gobierno nos dijo que no eran políticos los motivos de nuestro voto, que estábamos perjudicando a los trabajadores más vulnerables cuando el Real Decreto no entraba en vigor hasta el 1 de junio y hemos conseguido que entre en vigor antes de la fecha en la que iba a entrar cuando el gobierno lo trajo inicialmente y además sin el recorte. Nos dijeron de todo, nos dijeron de todo. Con 4 diputados y diputadas somos capaces de parar un recorte del gobierno. Si tenemos más fuerza, podemos seguir avanzando en derechos, que es como se para a los sectores reaccionarios. Yo eso tengo el honor de haberlo podido decir en la sede de la soberanía popular.
A los reaccionarios se les para avanzando en derechos feministas y no dándoles la mano cuando ellos atacan, que es lo que desgraciadamente yo creo que hizo el Partido Socialista cuando los sectores reaccionarios vinieron a por el derecho a la libertad sexual y a cuestionar la ley solo si es sí, que por primera vez impone obligaciones al Estado para garantizar los derechos de las víctimas de violencia machista, incluso aunque no pongan denuncia, pues la reacción vino. Y tú en ese momento no le puedes dar la mano porque entonces te cogen el brazo. Lo que hay que hacer cuando la reacción viene es hacer frente a su violencia política y seguir avanzando en derechos. Esa es la forma en la que se para a los reaccionarios. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante. ¿Ellos vienen con fuerza? Sí. ¿Es posible que incluso sectores de la socialdemocracia estén de acuerdo con aceptar, como tú antes decías, ¿no?, el tipo de marco que impone la extrema derecha, una política migratoria de fronteras y de muros en lugar de respeto a los derechos humanos, recortes, austeridad? Sí, está pasando ya. Pues pongamos a la izquierda en pie para romper ese consenso bélico, para romper ese consenso de la austeridad y para seguir avanzando en derechos, que ya hemos demostrado que es posible. Estamos viendo también una disputa muy fuerte en torno al derecho al aborto. Ustedes lo llevan en su programa, aborto legal, seguro y gratuito en toda Europa, y estamos viendo también cómo el movimiento feminista se está organizando un poco para proteger ese derecho. ¿Es quizá, dentro de los ataques de la ultraderecha a las conquistas feministas, es quizá el foco principal ahora mismo? Es uno de los más importantes, porque los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto al final es un derecho de ciudadanía. Significa la capacidad de poder decidir sobre tu propio cuerpo y es indispensable para poder decidir sobre tu propia vida. Entonces, es un derecho que permite ejercer la libertad y, por tanto, sí, es un derecho que va a ser especialmente atacado. También, en mi opinión, todos los derechos feministas también están yendo de forma muy clara por los derechos de las personas LGTBI, particularmente de las personas trans. La transfobia, la ridiculización, el discurso de odio, la violencia física y las agresiones LGTBI-fóbicas y transfobas están incrementándose. Por tanto, van a ir también a por las personas LGTBI, particularmente a por las personas trans, y a cuestionar el derecho de todo el mundo a ser quien es, pero es que también van a cuestionar la necesidad de que el Estado y los Estados y las políticas públicas luchen contra las violencias machistas y sobre todo van a luchar contra ese gran cambio que ha dado el feminismo en materia de violencias, que es que lo que antes era normal ya no lo es. Ellos van a querer que vuelva a ser normal determinados tipos de conductas que son violencia sexual, que son violencias machistas, pero que ellos no quieren que se reconozcan como tal, ¿no? Y creo que, bueno, ya del derecho al cuidado ni hablamos, ¿no? Van a ir a una lógica en la que en lugar de reconocer el derecho al cuidado tengamos que hablar de nuevo de los derechos de la familia y del reforzamiento de los roles tradicionales que perpetúan la desigualdad y perpetúan el sistema patriarcal y que perpetúan el machismo. Sí, no me cabe ninguna duda, precisamente por eso creo que es un error de una magnitud y de una profundidad política, ideológica y ética descomunal que en la pasada campaña de las elecciones generales el propio presidente del gobierno dijese que el feminismo había ido demasiado lejos y que el feminismo incluso estaba poniendo en riesgo a los gobiernos progresistas porque enfadaba a sus amigos de 40 y 50 años. No hemos ido demasiado lejos, esto no ha hecho más que empezar y lo que hay que hacer es seguir avanzando porque nuestros derechos son urgentes. Y este es un momento político para defender esos principios éticos y esa firmeza ideológica. Este es un momento político que necesita firmeza ideológica. A mí una de las cosas que más me diferencia del PSOE es que yo no quiero esperar a que las cosas pasen. Yo no quiero ver a dónde va la gente para que Vicente vaya detrás de la gente. Yo no creo que la política sea mirar por dónde sopla la dirección del viento y entonces tú ir para allá y esperar a que otros digan las cosas incómodas, los que otros asuman el coste político para luego tú sumarte al carro. Yo creo que cuando tú asumes la responsabilidad de representar a otros y a otras, tu tarea es estar en primera línea y tu tarea es avanzar lo máximo posible y correr todo lo posible para avanzar en derechos, porque hay mucha gente cuyas vidas dependen de que tú tengas ese arrojo y esa valentía. Si no lo quieres tener, no pasa nada. Puedes no dedicarte a esto y hacer otras cosas. Pero la gente que estamos en la política institucional y que le pedimos a la gente la confianza para que nos vote, tenemos la obligación de hacer política para que las cosas pasen. No a esperar que otros lo hagan, mirar la dirección del viento y cuando no tenga coste político, defender lo que ya a otros les ha costado defender.
Candidata, después de la salida de Podemos del grupo parlamentario de Sumar, hemos visto que hay pues, bueno, una cierta ruptura de relaciones, de puentes, como usted lo quiera llamar, entre ambas formaciones. Y muchas veces se habla de si es posible una futura alianza, si es posible volver en coalición, si de cara a unas elecciones generales, pero bueno, yo entiendo que esto está muy lejos y que queda muchísimo camino y además estamos en unas europeas, ¿no? Pero por ir al escenario más inmediato, el escenario del 10 de junio, ¿se ve usted colaborando con Estrella Galán en el Parlamento Europeo? ¿Y ve usted colaborando a Ione Belarra y a los diputados de Podemos con Sumar en el Congreso de los Diputados? Es que Podemos ya ha demostrado eso. Podemos, como te decía antes, ha tenido plena conciencia siempre de que para sacar adelante los avances en derechos, nuestro trabajo era imprescindible, pero teníamos que hacerlo con otras. Y hemos trabajado con Esquerra Republicana, con Bildu, en esa mayoría progresista y plurinacional, sin la cual ninguna de las leyes feministas habría salido, tampoco la ley de vivienda o tampoco el impuesto a las grandes fortunas. Nosotras nunca hemos dejado que una de nuestras leyes dependiese de que se equivoca un diputado de la derecha en votar. Siempre hemos asegurado que trabajábamos con otras fuerzas para sacar adelante los avances en derechos. Y eso vamos a seguir haciéndolo siempre. No es necesario presentarse juntos a las elecciones para establecer una dinámica de trabajo conjunto. Y Podemos siempre ha hecho así, siempre ha funcionado así y seguiremos funcionando así con otras fuerzas, aunque no nos presentemos a las elecciones y aunque asumamos tareas diferentes. Las tareas que Podemos ha demostrado que es capaz de asumir es la de conseguir impulsar los cambios. Podemos es la fuerza que transforma, es la fuerza que consigue que las cosas pasen, pero no lo consigue sola, lo consigue junto a otras. Y yo creo que eso está bien reconocerlo porque además nos necesitamos las unas a las otras para avanzar en derechos, ¿no? Uno de los mayores errores yo creo también que se han cometido en estos meses es la ruptura del bloque democrático. No era necesario echar a Podemos del gobierno. Se hizo por los motivos que Pedro Sánchez quiera contar algún día, pero romper la unidad del bloque democrático siempre es peor para conseguir el objetivo que se supone que deberíamos tener todas, ¿no? Que es avanzar en derechos. Y nosotras eso lo tenemos muy claro y bueno, y vamos a seguir trabajando como hemos demostrado que sabemos trabajar, aportando lo que nosotras podemos aportar y cuidando a aquellos compañeros y compañeras de viaje gracias a los cuales juntas podemos avanzar en derechos. Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones europeas, muchas gracias por esta entrevista con Público. Muchas gracias.